El Ministerio de la Mujer es una de las instituciones que tiene una responsabilidad muy grande en la nueva administración del presidente Luis Abinader. Hubo muchas promesas, pero al mismo tiempo preocupaciones sobre temas relacionados con políticas de igualdad, equidad de género, establecer derechos que no se habían admitido para las mujeres en República Dominicana. Pero cuando el presidente Luis Abinader comenzó a designar a través de tweets su gabinete, había pocas mujeres. Una de las que se mencionó fue Mayra Jiménez como ministra de la Mujer. Y, por supuesto, Mayra Jiménez tiene un historial importante en la lucha de los derechos de la mujer en la República Dominicana, sobre todo en el sector laboral. Viene desde San Pedro de Macorís, es abogada, se hizo especialista en materia de derecho económico, regulación, y tiene además una responsabilidad en la parte de seguridad social, porque acompañó al sector laboral en los debates durante mucho tiempo, discutiendo con políticos, funcionarios y empresarios. No quiero hacer muy larga esta presentación, vamos a hablar un rato con Mayra Jiménez y queremos que ella misma sea la que nos diga, en primer lugar, cómo llega Mayra Jiménez al gobierno del presidente Luis Abinader. Hubo que pelear mucho para conseguir esa posición que ideológicamente es tan importante. No hubo que pelear mucho. Y yo pienso, buenos días. Gracias, Mayra. Yo pienso que llegó como parte del cambio que se prometió. Quienes han observado la composición del gabinete de nuestro presidente Luis Abinader se han dado cuenta que es un gabinete que responde a lo que prometió el presidente. Un gabinete que responde a unas expectativas que también se ha hecho la sociedad dominicana del gobierno del cambio. Es una apuesta también a personas que no necesariamente somos tan conocidos en el ámbito político, en el ámbito público, pero que tenemos una historia y una trayectoria en el país y un compromiso de que las cosas se hagan bien. Entonces yo creo que responde a eso. También responde a... Pero el gabinete no tiene equidad de género, Mayra. Pero también responde a la visión, porque mencionaba San Pedro de Macorís, de que la capital en toda parte del mundo es muy importante, pero no es solo el país. Nosotros tenemos en todas las provincias de la República Dominicana muchas mujeres y muchos hombres que perfectamente pueden ocupar una función de ministro y dar una sorpresa de lo bien que pueden hacerlo. Sí, ciertamente. Yo creo que hay ministros que tienen un conocimiento y un compromiso de respetar la equidad de género y promover. Miguel Seara Hatton, por decir una cosa, ministro de la ministro de Economía y Planificación. Un gran aliado. Un aliado del movimiento feminista y del movimiento femenino, sí, para decirlo en los dos términos que se usan. Y un aliado en el compromiso con la promoción de los derechos, con la política de inclusión, con la política de igualdad. Ese es Miguel, porque yo sé que entiende toda la problemática y todos los desafíos que tiene la sociedad dominicana de una mayor participación de las mujeres en los espacios donde se deciden y aplican políticas públicas, pero que también es un ministro muy comprometido con la inclusión social y con que la República Dominicana avance hacia el desarrollo humano y sostenible con el que estamos comprometidos. Entonces él es un lujo de ministro para cualquier gobierno. Yo tengo entendido que Mayra Jiménez viene desde muy jovencita haciendo política, en primer lugar cerca de José Francisco Peña Gómez, en San Pedro de Macorís, y posteriormente con la causa de la socialdemocracia y del PRD, luego del PRM, con propuestas de trabajo desde la base. ¿Podríamos conocer algo más, Mayra, de tu trabajo político? Mire, yo me organicé muy joven, siendo apenas una adolescente. Cuando tenía 14 años fue cuando empecé a militar en un partido político y
toda la vida estuve ¿En cuál partido? del mismo lado. Yo me organicé en esa época con Fafa Tavera, con Cucuyo Báez. El Núcleo Comunista de los Trabajadores. Ya no, ya habían cambiado o de el nombre. Movimiento Socialista de los Trabajadores. Ellos en esa época todavía, cuando yo inicié, se llamaba Bloque Socialista, pero habían iniciado un proceso para un cambio de nombre hacia Concertación Democrática. Entonces el nombre que yo recuerdo, Concertación Democrática. Es el periodo de la revolución inminente. Inminente. Es el periodo en que Fafa publicó su libro. Refundar la República. Refundar la República, exactamente. Efectivamente. Y fue también esa época en la que se produjo una división, una segunda división en el Partido de la Liberación Dominicana, y toda esa ala también vino conjuntamente con ese sector a constituir Participación Democrática. Unos años después, esa organización pasa a fusionarse con el Partido Revolucionario. Ahí estaba Max Puiner, Cida Marmolejos, había Conrado Matías, Fernando de la Rosa, Pero yo llego a ese sector es con Fafa Tavera, Cucuyo Báez, a Roberto Álvarez lo conocí en esa época, el hoy canciller de la República, era una gente cercana. No lo recuerdo como militante, pero sí una gente cercana, democrática. Democrática, siempre cerca. El hijo de don Ambrosio. De los mejores intereses de este país. Otra gran acierto, otro gran acierto en esa designación del presidente de la República. Y ves que son muchos aciertos. Pero ¿y cuándo tú pasas al PRD entonces con Peña Gómez? Cuando pasa Concertación Democrática, que se fusiona y pasa a formar parte del PRD. Primero fuimos aliados en un proceso electoral y después pasamos a ese proceso de fusión. Desde ahí he estado toda la vida, debía tener como 18, 19 años, en el PRD, y ahí estuve hasta que tuvimos que salir, hasta que tuvimos que constituir el Partido Revolucionario Moderno. Fue doloroso. Eso fue en el 2014. Sí, fue doloroso porque para nosotros es desprendernos de ese nombre, de esa sigla, de ese hacho, no fue fácil. Pero era necesario, lo entendimos como necesario y hoy el tiempo nos dio la razón. Pero tú estabas organizada en el movimiento obrero, en el movimiento trabajador. Sí, en el movimiento sindical. Tú actuabas aquí en Santo Domingo, pero tú vivías en San Pedro. En los últimos 10 años entre San Pedro y Santo Domingo. Efectivamente, yo he estado también participando del sector laboral del país, en la dirección ejecutiva de una de las centrales sindicales de la CENUS. Igualmente he estado también en el sector laboral a nivel internacional, en Industrial Global Junior, que es una organización internacional que tiene 50 millones de trabajadores en 140 países. Y, en fin, en el caso también en el ámbito nacional, desde el 2005 formé parte del Consejo Económico y Social conjuntamente en representación del sector laboral. Ahí también estuve en la mesa del diálogo y la concertación con otros que hoy también son funcionarios de este gobierno, con Lisandro, con Jochi Vicente y con otros. Y la vinculación tuya con el movimiento feminista. Lo otro es una cuestión, digamos, de carácter político. Esto también es político, pero tiene mucho más que ver con lo ideológico. Claro. Es decir, los derechos de la mujer, los derechos en materia de salud sexual, salud reproductiva, el tema de la violencia de género, el tema de la igualdad salarial. Hay muchos factores que están aquí. ¿Cómo te vinculas, Mayra, con ese movimiento? Cuando el presidente me habló de la posibilidad de ser ministra de la mujer, me preguntó que cómo me llevaba con las organizaciones de mujeres. A mí me sorprendió la pregunta y te voy a responder exactamente con la misma respuesta que le di al presidente. Le dije, presidente, yo solo puedo decirle que primero esas organizaciones han sido quienes me han formado en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con todo lo que tiene que ver con la inclusión, con todo lo que tiene que ver con la igualdad. Yo no sé qué pensarán ella de mí, pero yo he estado en todas las luchas que ha librado el movimiento feminista dominicano por los derechos de las mujeres, por la inclusión y por la igualdad. Su agenda también siempre ha sido la mía y yo no recuerdo una
eventos, acciones importantes que haya desarrollado las organizaciones de mujeres en las que no haya estado presente. De no haber estado en alguna era porque simplemente en ese momento no me encontraba en el país. Entonces, mi vínculo con ese sector ha sido de toda la vida. Yo vengo de la escuela de formación de CIPAF, de Magali Pineda, de Margarita Cordero, de Sagrada Bujosa, la esposa de Miguel Seara Hackton, Amparo Alango, ¿no? La colombiana más dominicana, en mi opinión. En fin, esas mujeres fueron todas mis maestras. Cuando yo era una adolescente, yo soñaba que cuando tuviera 30 años, 35 años, yo quería ser como una de ellas. Después no me daba cuenta que efectivamente yo iba a ir creciendo, pero ellas también, Mayra, y que no era tan fácil calzar sus zapatos. ¿Y qué podemos decir de un medio de comunicación que acaba de publicar que tú eres una de las ministras de mayor edad del gobierno del presidente Luis Abinader? Eso es grave. Usted sabe lo difícil que resulta para las mujeres decir las edades, ¿no? ¿Verdad? A mí hasta se me olvida. Entonces esta mañana me despertó mi hija. Ay, mami, tú estás entre las 5 ministras más jóvenes, pero te han puesto entre las 5 de mayor edad. Y yo le dije, no, pero eso no es posible. Yo espero eso sea por un tuit. Me dijo, no, por un periódico de circulación nacional. Bueno, me gustaría... Pero este es un gabinete de gente muy joven. Sí. Si lees el artículo y ves las edades, nos damos cuenta de que efectivamente es un gabinete de gente muy joven. Yo espero que me rectifiquen, porque la verdad es que yo dije, cuando me designaron, qué bueno, ¿no? Pero mira qué interesante, la ministra de mayor edad es la ministra de Cultura, que es una mujer, y la ministra de menor edad es la ministra de la Juventud, que también es una mujer. Así es. Entonces, digamos que ahí, en medio de ello... se produce una especie de equilibrio. Sí. Me gustaría saber cómo ha acogido el movimiento de mujeres organizado de República Dominicana tu presencia, tu dirección como ministra de este Ministerio de la Mujer. Usted conoce el Ministerio de la Mujer y usted también conoce la percepción que tiene la sociedad dominicana de que es un ministerio que no ha venido cumpliendo con el rol para el que fue establecido y que eso ha traído muchos desconciertos a una parte de la sociedad y también a las propias organizaciones de mujeres que fueron la gran impulsora de que este país tenga al más alto nivel una instancia que promueva los derechos de las mujeres, la igualdad y la inclusión. Desde Beijing, acabamos de cumplir 25 años, ahí estaba Magali Pineda sentada y otras mujeres, Gladys Gutiérrez, seguro que hoy no está en paz descanse. Imagino que también, si no estaba allá, debió estarle dando seguimiento cotidiano Margarita Cordero a esa discusión de Beijing, donde justamente se aprueba que los estados establezcan mecanismos al más alto nivel para impulsar los derechos de las mujeres. Y entonces ahí estaba Magali Carán también. Magali Carán, de Profamilia. En representación de la República Dominicana. De la República Dominicana. Luego Beijing +5, luego el Cairo, luego todas las asambleas en todos esos de Naciones Unidas en materia de población, desarrollo, derechos de la mujer, ha habido siempre una muy buena representación de la República Dominicana. Entonces, imagínense para esas mujeres que han estado en esos espacios promoviendo esas disposiciones a nivel internacional, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Y de repente se encuentran con que lo logramos en la República Dominicana. Pasamos desde una dirección de promoción de los derechos de las mujeres, que también ellas promovieron, a tener primero Secretaría de la Mujer y después el Ministerio cuando se modifica en la Constitución de la República, pero que entonces ese ministerio no haya estado jugando efectivamente el rol que le confiere la ley y que espera la sociedad. Entonces yo pienso que con mi designación lo que esperan las organizaciones de mujeres es que el Ministerio de la Mujer empiece a jugar su rol de ente rector de las políticas públicas del Estado Dominicano en favor de la inclusión, de la igualdad. Y quiero decirle que están colaborando, que están contribuyendo. Ayer, por ejemplo, mientras yo estaba en Salcedo, estaba con Minú Tavares, vi
a Jaime también, estaba en la fundación y en el museo, viendo en el terreno y discutiendo con ellos los actos que vamos a desarrollar para el 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal. De noviembre. Pero mientras yo estaba en Salcedo, que va a estar, por cierto, presente el presidente de la República en esos actos, aquí se estaba desarrollando una serie de encuentros con organizaciones de mujeres, con organizaciones de sociedad civil, para presentarle ya el borrador del Plan Nacional de Atención y Prevención a la Violencia que estamos elaborando. Lo estamos haciendo en conjunto con las instituciones del Estado que trabajan, que de una forma u otra están involucrada en la aplicación de acciones y políticas para erradicar, disminuir y erradicar la violencia en el país, y también con organizaciones sociales, organizaciones de mujeres. Entonces, ayer estaban conociendo esa propuesta que va a presentarse al país en el mes de noviembre y nos están apoyando, pero igual estamos trabajando en la elaboración del proyecto de ley integral de atención, de prevención y atención a la violencia. Y ahí también están las organizaciones contribuyendo y haciendo sus aportes. ¿Se va a modificar la ley 2497 de violencia intrafamiliar y doméstica? No es lo que se está planteando. Lo que estamos planteando es una norma que establezca las disposiciones legales que requiere hoy la sociedad dominicana para la atención y la prevención a la violencia. Eso se viene discutiendo en el país. Yo debo ser justa y reconocerlo. Desde el año 2012 ha habido procesos de discusión de esta ley orgánica integral, pero lo cierto es que no ha sido posible que el Congreso la conozca y la apruebe. ¿Qué hicimos nosotros? Desde que llegamos al ministerio hace apenas semanas, vimos el proyecto de ley, investigamos cuáles han sido las observaciones que han estado haciendo las organizaciones de la sociedad a ese proyecto de ley, y también los organismos de cooperación al desarrollo que tenemos en el país, que han hecho aportes para asegurarse de que esa norma que se está planteando cumpla también con los compromisos internacionales que tiene la República Dominicana, y la hemos puesto en la mesa del diálogo y la concertación, también tomando en cuenta la propuesta de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader 2024. Es una adecuación de lo que se ha estado negociando y acercando a sectores para asegurarnos de que cuando vaya al Congreso Nacional tenga un nivel de consenso o de acercamiento de consenso que permita que no se dificulte su aprobación en el Congreso. Debemos, por supuesto... El Congreso tiene temas serios, ¿eh? Muy serios, tiene temas muy serios. Está el Código Penal, que está pendiente, y eso está en manos del Congreso. Hay una propuesta de ley de establecer una ley de salud sexual y reproductiva en República Dominicana. Eso igualmente también está pendiente. La erradicación del matrimonio infantil. La erradicación del matrimonio infantil, que es también una responsabilidad del Congreso. Conocer este proyecto de ley que le va a someter el señor presidente de una ley integral de atención a la violencia es también su desafío. Bien. Tienen pendiente la reforma a la seguridad social. También está la reforma. Entonces me interesa esto, pero hay una cosa que está vinculada con el éxito del Ministerio de la Mujer bajo tu dirección. ¿Cuántos recursos destina el gobierno en su presupuesto para que el ministerio, aparte de tener la parte legal en sus manos y de tener los conceptos claros y las prioridades, que pueda ejecutar correctamente, se le estará destinando recursos a partir del año 2021 al ministerio? ¿Cómo están sobreviviendo ustedes en estos meses que no hay presupuesto? El presidente mandó un mensaje claro, Fausto, de apoyo al Ministerio de la Mujer y a las acciones de protección de sus derechos. Por primera vez desde que existe el Ministerio de la Mujer hemos tenido un apoyo del presupuesto complementario de la Nación. Eso no había ocurrido nunca. Yo fui la primera sorprendida cuando iniciamos el trámite ante el Ministerio de la Presidencia y nos damos cuenta que nuestra solicitud es la 001, es decir, que nunca ha habido una
fondos extraordinarios para el Ministerio de la Mujer. Y en medio de esta situación, en medio de esta crisis económica que tiene el país, de esta crisis sanitaria, que usted sabe que todos los países, incluyendo el nuestro, están centrando los recursos en dinamizar la economía por una parte y en hacer frente a la contingencia sanitaria. En medio de esta crisis, el Ministerio de la Mujer ha recibido un apoyo extraordinario por parte del presupuesto del presidente de la República y nos aprobaron 200 millones, y eso es importantísimo. ¿Para lo que queda de año? No, para el establecimiento de casas de acogida. Ah, las casas de acogida, son 12 casas. 12 casas de nuevas. Acogida. Una ley que existe desde el año 2003 y que en 17 años el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, solo aperturó 3 casas de acogida en todo el país. ¿Qué ha hecho el presidente Luis Abinader? Decir, en estos primeros 3 meses, un proceso que lleva 3 o 4 meses, porque hay que ir a licitación, hay que buscar esas casas, toma su tiempecito, pero el presidente ha dicho, en estos primeros meses vamos a aperturar 12 casas nuevas, y me ha prometido que para el próximo año vamos a tener también apoyo para abrir otras casas de acogida. Esas casas van a estar en las provincias en donde mayor nivel de violencia de género existe. Ese ha sido el criterio. Ese es el criterio. Hicimos una discusión de cuáles eran las provincias del país donde los índices de violencia son más altos, entonces vamos a establecer esas casas de acogida en esas provincias, pero también vamos a mejorar sustancialmente los servicios que ofrecen las oficinas provinciales del Ministerio de la Mujer para desarrollar la otra parte complementaria. Entonces recibimos apoyo para esas 12 nuevas casas de acogida en este año. Otro tema, igual recibimos... Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar ahí porque yo quisiera profundizar un poco más para conocer las intenciones del nuevo ministerio y del nuevo gobierno en materia fundamental de protección de los derechos de la mujer, sobre todo en esta situación del COVID, en que la mujer es la más afectada, porque en definitiva cuando usted compara hombre-mujer, la mujer tiene una carga mayor en todo el desarrollo de los desafíos que tienen los hogares, importante. En un momento retornamos en este diálogo con Mayra Jiménez, ministra de la Mujer del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader. Mayra Jiménez, terminamos hablando hace un momento de la mujer como el sector más afectado por la pandemia del COVID, el confinamiento, la atención a los asuntos de los muchachos que no van a la escuela porque se quedan en la casa. Todo eso y la mujer trabajando desde la casa. No, eso es una situación verdaderamente insólita. El Estado, el Ministerio de la Mujer, con los recursos de que dispone, ¿qué puede hacer para facilitar un poco el agobio de la mujer dominicana? Pero no quisiera dejar de complementar la respuesta de la pregunta anterior de qué apoyos, qué tanto apoyo estamos recibiendo del gobierno para las acciones que tiene que desarrollar el Ministerio de la Mujer en favor de las mujeres dominicanas. No puedo dejar de mencionar que por primera vez el Estado dominicano, en voz de su propio presidente de la República, de Luis, ha dicho a este país que las mujeres que estén en condiciones de pobreza extrema, que las mujeres que estén en condiciones de vulnerabilidad económica y que son víctimas de violencia, van a recibir una asistencia económica directa del Estado dominicano que le permita salir de ese círculo de violencia, porque está demostrado en el país que muchas mujeres no denuncian a sus agresores porque ellos son al mismo tiempo quienes sustentan su familia, quienes llevan el sustento de sus hijas y sus hijos. Entonces hay una sociedad que yo sé que es muy crítica, que cada vez que se habla de asistencia económica están diciendo, y para eso son nuestros impuestos. Esta sociedad tiene que saber que en este país hay gente, hay personas, hay mujeres y hombres también que viven en condiciones de pobreza extrema y que es una responsabilidad del Estado dominicano
ir en su auxilio. Sí. Y que esa pobreza extrema también pone en riesgo a toda la sociedad, porque también mucha de la violencia que se está produciendo en nuestras comunidades tiene que ver con esos niveles de desigualdad. Y si no lo atacamos, si no atacamos todos los frentes, entonces no vamos a poder tener resultados como espera la sociedad. Y también, por último, en relación a esa respuesta, cuando se presentó el proyecto de ley del presupuesto del país, se informó que solo 6 ministerios de los 22 que existen van a recibir un aumento en el presupuesto. Ustedes saben que estamos en medio de esta crisis y que hay pocos recursos. Y el Ministerio de la Mujer está entre esos 6 ministerios que van a recibir un aumento para el 2021. Para el 2021. Entonces, quiero comentarlo y compartirlo con ustedes, con quienes nos están viendo, porque ese es un mensaje claro del compromiso que tiene esta gestión de gobierno con apoyar las acciones de inclusión, de promoción de derechos y de igualdad de nuestras mujeres y nuestras niñas. Ahora vamos al COVID. Sí, lo que quiero decir es que hemos tenido una situación... Pero sigue siendo precario el presupuesto. Sí, del Ministerio de la Mujer. Del Ministerio de la Mujer sigue siendo precario. Ahora yo le voy a dar un dato. Sí, vamos a ver. Y este es un hombre que investiga, que profundiza. ¿Usted sabe con lo que yo me encontré en el Ministerio de la Mujer cuando analizamos su presupuesto? Que a pesar de que ha tenido un presupuesto deficiente en todos estos años, quienes han estado al frente del mismo, por lo menos en los últimos 4 años, han ejecutado por debajo de lo que se le ha asignado. Es decir, hemos tenido presupuestos muy precarios, pero también hemos tenido incapacidad de ejecución de ese presupuesto hasta de un 30%. Eso es alarmante. Yo soy una mujer que vengo de abajo, que sé lo que es trabajar a mano pelada. Y muchas veces me preguntaba si era solo un tema de recursos. Y yo puedo decirle que no es solamente un tema de recursos. Las deficiencias que encontramos en el Ministerio de la Mujer, ha habido también deficiencia de gestión. Presupuesto le sobraba dinero al Ministerio de la Mujer cada año. Así es. Entonces yo me veo como ministra, con mi equipo de planificación, teniendo que ir al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde Miguel y el equipo planteando que de los recortes que van a hacer a todos los ministerios para poder llevar a cabo el presupuesto del año que viene, están viendo dónde cortar, dónde eficientizar, lo cual es correcto. Pero una medida importante, un indicador importante que siempre se valora es de lo que ustedes tenían asignado, vamos a ver la ejecución. ¿Y con qué nos encontramos? Con que a pesar de lo precario que es el presupuesto del Ministerio de la Mujer, también teníamos unas autoridades en el Ministerio de la Mujer que ejecutaban por debajo de lo presupuestado. Entonces ahí hay muchas aristas, ahí hay muchos temas. Yo pienso que lo que tenemos esta responsabilidad, también tenemos que ser transparentes, también tenemos que ser honestos. O sea, no es solamente una situación de pocos recursos, sino también de incapacidades de ejecutoria que se daba en ese ministerio, y eso es algo que no se puede entender, de verdad que no se puede entender cuando hay tanto por hacer. Definitivamente. Tanto por hacer. Mayra, me interesa saber, ¿el Ministerio de la Mujer, bajo tu coordinación y dirección, se va a ocupar de apoyar políticas del Ministerio de Salud Pública para reducir los embarazos en adolescentes? Por supuesto. Para aumentar la edad del inicio de la primera relación sexual, para impedir el matrimonio infantil como se está dando, porque son violaciones. Sí, ¿Cómo vamos a hacer eso? Conociendo que las iglesias evangélicas y católicas se oponen tradicionalmente a que las mujeres tengan derechos. Eso lo digo yo. Y lo aclaro que lo digo yo porque probablemente... Yo tengo la esperanza de que no haya, un ser humano en la República Dominicana que esté a favor
de que haya una niña embarazada. Y eso también toca a los religiosos. Ese es un compromiso de nación, ese es un tema de toda la sociedad. Y yo sé que nadie está en favor de que nuestras niñas de 11 años, de 12 años, de 13 años estén embarazadas. El lugar de esa niña son las escuelas. El lugar de esa niña es un hogar libre de violencia. Mayra, pero no aceptan la educación sexual, Mayra. Un hogar seguro. La educación es un elemento fundamental. Ahora bien, usted me ha preguntado qué estamos haciendo nosotros. Así como en el Ministerio de la Mujer estamos trabajando un plan integral que se va a anunciar en el mes de noviembre de prevención y atención a la violencia, y trabajando también, concertando un proyecto de ley que va al Congreso. En los próximos días vamos a presentar al país el plan de prevención de embarazo en adolescentes y de uniones a temprana edad. Es un plan que ya existía en el país, pero que no ha dado resultados. Y los dominicanos, las dominicanas, en los espacios donde se formulan políticas públicas, hemos sido muy buenos en la formulación, pero con muchas dificultades en la implementación. Entonces, ¿qué hemos hecho también? Vamos a revisar qué es lo que ha pasado, vamos a revisar el plan. Cuando ese plan de prevención de embarazo en adolescentes y la Estrategia Nacional de Prevención en Uniones Tempranas se elaboró, no había COVID en el país, un elemento. Pero por otra parte, cuando revisamos los indicadores, estamos en el piso, encabezando la lista en el mundo de los países con más niñas embarazadas. Entonces, en los próximos días, yo espero que sea ya la próxima semana, el presidente de la República, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y las demás instituciones que hemos estado trabajando mañana, tarde y noche, estas acciones priorizadas que se van a presentar al país, lo vamos a hacer público. Ese es un tema central para nosotros. Este país no va a salir de los niveles de pobreza, de los niveles de violencia que tenemos si las niñas nuestras, en lugar de estar en las aulas, están en un hospital dando a luz. El tema también de prohibir el matrimonio infantil. No vamos a resolver el problema de los embarazos en adolescentes solo prohibiendo el matrimonio infantil, pero hay que prohibirlo, hay que mandar un mensaje claro a la sociedad de que el Estado dominicano, de que los funcionarios electos o designados tenemos claro que el matrimonio infantil vulnera los derechos de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Entonces también estamos comprometidos con generar niveles de consenso que permita que el Congreso prohíba el matrimonio infantil en el Código Civil. Entonces, Fausto, de ese tema, que es una gran prioridad de esta gestión de gobierno, una gran preocupación del señor presidente de la República, vamos a estar presentando al país lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con toda la sociedad, porque no es un tema solo nuestro, es un tema en el que todas las organizaciones tienen que participar las organizaciones comunitarias, tienen que participar los clubes, tienen que participar las organizaciones empresariales, tienen que participar las organizaciones laborales, tienen que participar las iglesias también. Mayra, lo que pasó en el pasado gobierno, que se estableció en el Ministerio de Educación una resolución para impulsar la equidad de género, se la doblaron la voluntad del gobierno. Y ahora vamos a tener equidad de género en el Ministerio de Educación y vamos a tener educación sexual en las escuelas de alguna manera, integral, del nombre que le quieran poner. Porque en definitiva, no es a los varones que son los embarazantes, es a las niñas que son las embarazadas, que quedan. Aquí este país tiene el mayor número de embarazadas en adolescentes de toda América Latina, de toda la región. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Por qué no tenemos educación sexual? Ningún país ha resuelto este tema si no se aborda desde las escuelas. Ningún país, quiero repetirlo, ha sido exitoso en sus políticas públicas para erradicar este problema tan serio
de los embarazos en adolescentes si no se aborda desde las escuelas. Nosotros necesitamos formar en las escuelas para el cuidado de la salud. Es un tema de salud pública. Pero también es un tema de la mujer. Y es un tema de derechos. De derechos. Entonces también, hay que formar desde todos los niveles, el inicial, el básico, el medio, desde que el niño y la niña inician y terminan su proceso de formación sobre los temas de derechos, sobre temas de salud. Y también hay que formar para la paz. No es posible que erradiquemos los problemas de violencia que tenemos en el país. Y esa es una violencia. Una niña ¿Tú crees que hay posibilidad de diálogo, sí, Mayra, con las iglesias, sí, con los pastores, con los obispos, para que entiendan lo que está pasando? Yo le puedo asegurar que no hay un obispo, que no hay un pastor en este país que quiera ver una niña embarazada. Entonces creo que hay que abordar esta problemática desde el punto que corresponde. Es un tema de derechos y es un tema de salud. Y el rol del Estado, y la capacidad del Estado, Mayra. Que estuvimos con el presidente de la República reunidos en San Pedro de Macorís como parte de todas las reuniones que hizo con los diferentes sectores, con la confraternidad de iglesias. Y usted sabe lo que ellos nos comentaban, que en las iglesias, cuando ellos analizan esta problemática, se han encontrado con que los índices de embarazo son muy bajos en esa población, casi inexistente. Y entonces ahí yo le decía, pero también entonces es importante que ustedes estén conscientes de que lo que está pasando entre su feligresía es lo que tiene que pasar en todo el país y que necesitamos. Ellos entonces piensan que hay que convertir a todo el mundo. No necesariamente. Eso es lo que ellos proponen, que hay que leer la Biblia en la escuela. No necesariamente. Ellos nos comentaban cómo desde sus trabajos sociales abordan esta problemática. Y yo pienso que todas las experiencias son exitosas, hay que valorarlas. Lo cierto es que yo estoy absolutamente convencida de que es un tema que tiene que abordarse en las escuelas, el tema de la prevención en los embarazos y el tema también de la prevención y la erradicación de la violencia. Y quiero entonces comentarle que yo tengo mucha fe en la comprensión que tiene el ministro de Educación de esta problemática, Roberto Fulcar, que creo que también es un lujo de ministro. Ninguna duda. Claro que sí. Claro, es un hombre que conoce la problemática de educación, es un maestro formado. Tiene un doctorado en educación, él tiene una formación y tiene una comprensión política. Y tiene una comprensión política y social de estos temas. Entonces, con un ministro... Pero él tiene un consejo de educación, no es solamente su voluntad. Pero con un ministro como Roberto Fulcar, yo sé que vamos a poder avanzar mucho. Y yo pienso que la sociedad dominicana también, todos tenemos que jugar el rol. Los derechos de la mujer no se van a respetar. Los derechos si no hay de la voluntad mujer política no se van a respetar si no hay voluntad política. Estoy clara. Y respetar los derechos de la mujer comienza con la educación sexual. Hay voluntad política en este gobierno. Yo no quiero dejar de decirlo. Quienes tienen la oportunidad de leer el programa de gobierno con el que se comprometió el presidente de la República, Luis Abinader, y el que conoce sus posiciones públicas respecto a los derechos de la mujer, saben que desde el más alto nivel, desde el primer mandatario de la nación, hay un compromiso con los derechos de las mujeres. ¿Qué puede pasar con el Código Penal en el Congreso y el tema de las 3 causales que defendió el pasado presidente de la República? Porque él 2 veces devolvió el proyecto sin las 3 causales para que fueran incluidas con una manera, con una propuesta. Hablemos del actual presidente. El presidente actual apoyó públicamente las 3 causales y su partido, que también es el mío, el Partido Revolucionario Moderno, desde el año 2016, acabando de constituirse como partido, recién poco tiempo tenía el Partido Revolucionario Moderno, si mal no recuerdo apenas teníamos meses de habernos... Emitió un documento de apoyo. Emitió un documento público desde el 2016 apoyando. ¿Eso se va a mantener en este gobierno? ¿Ahora ya ustedes gobierno? Fausto, yo pienso que
los partidos políticos y en particular el Partido Revolucionario Moderno tiene que cumplirle a la sociedad con lo que se ha comprometido. La gente votó por el cambio con esa propuesta de gobierno. Nosotros no hemos mentido, nosotros no hemos hecho una campaña política prometiendo otras cosas. Nosotros hemos hablado de frente a la sociedad dominicana y la sociedad dominicana votó por ese cambio. Yo sé que son temas muy conflictivos porque son temas que tocan valores, son temas que tocan derechos, pero yo también sé que el Congreso, que esos nuevos legisladores que tenemos en ambas cámaras tienen que estar conscientes de que hay temas en los que no es posible que logremos el consenso mayoritario de la sociedad y que cuando una sociedad tiene temas pendientes tan serios como este, que lo ha tenido tanto tiempo sobre la mesa, tiene que dar respuesta y que esa respuesta tiene que ir en consonancia con el consenso mayoritario porque no es posible un consenso total. Y usted maneja de estadística, usted sabe que el consenso mayoritario de la sociedad dominicana está en favor Alfredo de las tres Pacheco, el causales. presidente de la Cámara de Diputados, ha estado manejando la propuesta de excluir el tema de las tres causales para aprobar el Código Penal sin ellas? Manteniendo aparentemente el artículo 317 del Código Penal, que usted sabe que criminaliza cualquier tipo, en cualquier circunstancia de interrupción del embarazo. Y tenemos el caso de Esperancita y tenemos varios casos por el que vamos más. en noviembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusados como país. Bueno, yo sé que usted sabe que yo soy abogada por una parte, pero también que soy una mujer que cree mucho en la institucionalidad del país y en la separación de los poderes. Claro. Sin embargo, lo digo porque no me corresponde emitir opinión respecto a la posición de un funcionario de otro poder del Estado. Sin embargo, siendo muy respetuosa de la autonomía de los poderes del Estado, yo estoy en el Poder Ejecutivo por una parte y desde ahí entonces promuevo la visión que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el presidente de la República, pero yo sé que el señor presidente de la Cámara de Diputados sabe que ya en otros momentos en el país ese tema se ha planteado de una ley especial y no ha sido posible hacerlo. Y yo sé que él también debe saber que ese punto planteado de esa manera, lejos de resolver esta problemática, crea un nivel de conflictividad que no debemos ponerlo en este país en medio de la situación en la que estamos, porque es un tema donde las posiciones están muy fuertes de un lado y de otro, y ya esa iniciativa se intentó, creo que en más de 2 ocasiones, desde el 2006 se ha venido planteando y no ha sido posible. Entonces, creo que el compromiso que tienen los legisladores dominicanos, porque aquí se votó por esta propuesta de gestión de gobierno. Yo fui candidata a diputada y yo sé, Fausto, que la gente cuando vota se fija mucho en lo que promueve ese partido. Y yo también sé que hay mucha gente que hizo su trabajo, que pudo haber ido prácticamente solo y podían ganar, pero yo también sé que la mayoría ganaron por esa ola de cambio que se generó en el país. Y la propuesta del cambio, propuesta del cambio tiene ese compromiso de una vez y por todas darle una respuesta a las mujeres. Es una deuda muy vieja que tenemos y que tenemos que saldarla. Y además también los legisladores saben que la mayoría, casi todos, los que han apoyado las tres causales son reelectos de nuevo. Y el 80% de la sociedad dominicana está aprobado, apoyado las tres causales. Pero ese es un indicador. Entonces, cuando no tienes posibilidad de un consenso total, a mí me ha tocado mucho trabajar temas de diálogo y de construcción de consenso en el país, también a nivel regional y a nivel internacional. Cuando el consenso total no es posible, usted tiene que irse con el consenso mayoritario, pero no puede estancar la sociedad. Y en ese tema ha habido un estancamiento al que yo
tengo la esperanza de que este gobierno, el gobierno del cambio, dé una respuesta y pasemos entonces la página y entremos en otro debate. Sobre todo porque esas respuestas van a significar que muchas mujeres, sobre todo mujeres pobres de este país, incluso menores de edad, pierdan su vida practicando, poniendo en riesgo su salud porque no hemos tenido la responsabilidad como Estado de garantizar sus derechos. Qué bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Mayra Jiménez, ministra de la Mujer de la administración que se inicia del presidente Luis Abinader. En un momento retornamos con la última parte. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Mayra, nos quedamos a la mitad de tu exposición sobre el tema del COVID. La mujer afectada, agobiada por toda esta pandemia, la cuarentena, la educación paralizada, con, digamos, todos los muchachos encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puede hacer el Ministerio de la Mujer o el gobierno para apoyar en el 2021 a la mujer dominicana? Fausto, lo primero que hay que decir es que efectivamente la pandemia, los efectos de la pandemia tocan los derechos de las mujeres, sus condiciones, y que hay todo un temor, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, de que se amplíen las brechas. Y no precisamente que se amplíe la brecha y que ello entonces traiga consigo una mayor carga para las mujeres, que de hecho ya la tienen. Las mujeres estamos en los hogares ahora siendo mamá, maestra, pero también empleada de la empresa, de las empresas en las que laboramos, en un país donde el teletrabajo no está regulado, no lo está. Y es una de las primeras iniciativas que entiendo tenemos que impulsar como Estado. Hay que regular el teletrabajo y esa regulación entonces va a ayudar a que las mujeres tengamos una menor carga. Pero también desde el Estado tenemos que hacer una gran campaña de sensibilización de cómo las actividades del hogar no solo son una responsabilidad de las mujeres, sino también que tienen que ser compartidas por todos y todas los miembros de la familia. Eso es fundamental. Desde el Ministerio de la Mujer vamos a estar desarrollando conjuntamente, incluso con otras iniciativas de la cooperación internacional, a través de PNUD, por ejemplo, campañas de promoción, de educación, nueva masculinidad, de cómo las mujeres necesitan, de cómo las labores del hogar tienen que ser una responsabilidad de toda la familia. Pero es fundamental, Fausto, lo que le dije hace un momento. Hay que regular el teletrabajo porque ahí es donde se producen las mayores explotación de las mujeres. Y otro tema también que tenemos necesariamente que establecer es que en todas las políticas que se van a implementar para la recuperación, las mujeres estén en el centro.
Es decir, de los sectores que han sido más afectados en la economía son precisamente todos aquellos sectores donde las mujeres participan más. El Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, el sector informal de la economía. Sí. ¿Quiénes son la mayoría de los que trabajan y de las que trabajan en el sector informal de la economía? Son las mujeres, precisamente el sector más afectado. Pero en el ámbito laboral también los sectores que han sido más afectados son precisamente los sectores donde trabajan las mujeres. Nosotros tenemos alrededor, solo para citar un caso, de 250.000 trabajadoras domésticas. ¿Y qué está pasando? Que la mayoría están en sus casas, sin trabajo, en una situación de mucha precariedad económica, porque no están inscritas en la seguridad social. Otro tema también que tiene este Ministerio de la Mujer, todo lo que tiene que ver con brecha salarial. Ese convenio que aprobó la Organización Internacional del Trabajo, que le da derecho a las trabajadoras domésticas, que ya el país ratificó, pero que en el ámbito nacional no tenemos una norma que le viabilice esos derechos que le confiere el convenio. Tenemos también el otro convenio importantísimo que tiene que ver con la prevención del acoso y el hostigamiento en los centros de trabajo. Y el ministerio también tiene que trabajar todo lo relativo del apoyo a las mujeres que emprenden, a las mujeres que quieren y necesitan salir de abajo con el trabajo productivo. Esas son también políticas públicas que nosotras tenemos pendientes, que tenemos que impulsar porque fueron parte de los compromisos que esta gestión de gobierno asumió y que nosotros vamos a estar impulsando desde el Ministerio de la Mujer. ¿Algún nivel de cooperación, contacto, acuerdo entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Trabajo para el tema de la regulación, por ejemplo, de estos asuntos que son fundamentalmente responsabilidad del Estado, vía el Ministerio de Trabajo? Yo le voy a mencionar algunos de los convenios que me parecen fundamentales que estamos trabajando. El que estamos trabajando con educación, para discutirlo con educación, con todos los temas que tenemos pendiente, a propósito de que estamos hablando en el país de una nueva currícula escolar. Ahí tenemos una propuesta. Estamos también con una propuesta de convenio con compras y contrataciones. Necesitamos asegurarnos que las mujeres dominicanas que están en las pequeñas, en las medianas empresas, sean capacitadas para que puedan habilitarse y puedan también ser parte de quienes, a quienes el Estado le compra lo que ellas producen. Entonces, a mí en esta lógica de apoyo fundamental a las mujeres me parece que es importante. Con el Ministerio del Trabajo también hay muchos temas de regulación que son fundamentales y que también lo vamos a estar viendo. Y por supuesto, no dejar de decirlo también con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Necesitamos asegurarnos de que las políticas públicas que va a ejecutar este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Luis Abinader, que tantas expectativas ha generado y que tanto compromiso tiene él con cumplirle a este país, pongan en el centro de esas políticas a las mujeres dominicanas, porque está demostrado que cada peso que gana una mujer va al hogar, y eso significa que es una vía segura para combatir los niveles de pobreza que se tienen en la República Dominicana, que son muy serios, que se soslayan mucho de lo que no se habla, porque solo queremos hablar de la República Dominicana bonita, de la República Dominicana emprendedora, de la República Dominicana de las Torres, pero hay que hablar también de esas mujeres, esos hombres, esos niños, esas niñas, esos ancianos que están en tantas condiciones de pobreza en los barrios de la República Dominicana. En el pasado se hablaba de una deuda social acumulada que ha ido de creciendo, muchos años, que ha ido creciendo, de la democracia dominicana con esa sociedad que ha sido marginada, echada a un lado, golpeada, pateada, vilipendiada, violada, y que hoy, porque no tiene derechos. Y que hoy muchos no entienden. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando vemos el tema de la violencia, de la forma en que a veces se aborda, porque pareciera que el único malo es el que comete el hecho,
Y sí, lo es cierto, pero usted está hablando muchas veces de jovencitos que están pasando hambre y pasando necesidades desde que están en el vientre de su madre, que esta sociedad y este Estado no le garantizó ni siquiera los nutrientes necesarios para que no lo perdiéramos desde que éramos niños. Entonces estamos hablando de una sociedad que cuando se dan los hechos de violencia tan serios que se producen, uno empieza a preguntarse, pero ¿qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? Un país de gente buena, de buen hijo, de buen hermano, de buen primo, de buen amigo. ¿Cómo nos hemos vuelto tan indolentes? Y ahí está la respuesta. En una sociedad que descuidó demasiado tiempo a su gente, de una sociedad que no invirtió en lo que había que invertir para que tengamos un desarrollo humano y sostenible a pesar del desarrollo económico. Ese es el desafío que tenemos hoy. Y yo me alegro mucho que este país tenga la oportunidad de tener a un presidente de la República que está comprometido con cambiarle la cara de la pobreza a este país. Y nos tocó en un mal momento, un momento muy difícil, por la pandemia, de una crisis económica muy seria, sí. Pero el presidente está dándolo todo, absolutamente todo, trabajando 18 y 20 horas para que este país salga adelante. Mayra. Y hay que darle apoyo. Sí. Hay que darle apoyo. Cuando usted tiene una gestión de gobierno comprometida con sacar a este país de los niveles de exclusión, de los niveles de pobreza, como lo está haciendo el presidente de la República, necesita el respaldo de toda la sociedad. Muchas gracias a Mayra Jiménez, ya la hemos escuchado, ya hemos escuchado su punto de vista, su empeño, su compromiso, su historial de trabajo y de crecimiento político también, porque ella es política, lo ha admitido, aquí lo ha dicho. De manera que ya sabemos quién es nuestra ministra de la Mujer. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a usted. Te deseamos éxito. Esperamos que tenga, por supuesto, muy buena compañía en cada uno de los ministerios que se relacionan con el trabajo de la mujer. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía. Ministerio de la Presidencia, que también asume compromiso. Mucho porque, compromiso. ¿verdad? Ahí, además, son aliados tú muy tuviste clave. a Lisandro Macarrullo en muchas discusiones empresariales. No, pero y ahora lo tiene. Tengo a un ministro administrativo de la Presidencia, presidente de mi partido y comprometido, muy comprometido con que las cosas se hagan bien. Te deseamos es una gran apuesta. Mucho éxito te deseamos y muchas gracias por esta interesantísima conversación. Ya será hasta nuestro próximo programa. Agradecemos que hayan compartido todo este conversatorio con Mayra Jiménez a través de la televisión, Acento TV, y a través de cada una de las redes sociales, a través del canal de YouTube y de todos los demás canales que tenemos disponibles. Hasta luego.